Bueno, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy, pues vamos a seguir con lo que sería la introducción de las características de las estructuras de acero, pero ya vamos a ir abordando el tema. En este caso, nuestro primer tema es conocer cuáles son los perfiles de acero estructurales que existen. Como la semana pasada habíamos visto, existe una gran variedad de elementos estructurales, principalmente hechos de acero. Todos ellos, pues, se mezclan y aparecen en la normativa marcada por el Instituto Americano de la Construcción en Acero, por sus siglas en inglés, pero sería AISC. En esa normativa, de esa normativa se desprenden varios manuales que sirven para el diseño y construcción de acuerdo a todas las necesidades y expectativas que se tengan que cumplir para un edificio diseñado con acero. El primer manual apareció en el 2001. El último manual es del 2018. Vamos a, vamos a ver primero que el acero como material estructural va a presentar ciertas propiedades que lo hacen único para lo que sería la edificación a nivel estructural. Número uno, tiene una gran capacidad elástica, es decir, que permite regresar a su normalidad. Sin embargo, cuando se rompe esta propiedad de elasticidad, vamos a dar cuenta que ya no regresa, tiene hasta un cierto nivel. Fatiga es un material que ocurre, que cuando se somete a esfuerzos y cargas demasiado grandes y este límite de fatiga se llega a romper, pues vamos a ver que la elasticidad ya no va a regresar a su posición normal y nuestro elemento ya no va a servir. La fatiga no solo se va a presentar por cargas, también se puede presentar por calor cuando un elemento estructural se somete a grandes temperaturas y este elemento se pandea, muchas veces ya no regresa a su situación original debido a esta fatiga o esfuerzo de corte que haya presentado. También va a presentar una ductibilidad, es decir, va a tener una gran capacidad para deformarse sin necesidad de fracturarse, cortarse o romperse, de acuerdo a su límite elástico. Vamos a ver que todo en este caso depende del límite elástico, e inclusive lo que sería la tenacidad, que recordemos que la tenacidad pues es la combinación de la resistencia mecánica y la ductibilidad. En el día de hoy vamos a ver los principales aceros de acuerdo a su utilización y a su normativa que vamos a tener. Primero vamos a ver que la designación de los aceros estructurales se rigen bajo la designación ASTM. En este caso, el primer tipo de estructura se puede conocer que es el acero estructural ACTM A36, que por sus siglas en inglés significa Asociación Norteamericana de Pruebas de Materiales en Acero. Dicen que todo material debe de aguantar por lo menos 248 megapascales. Para los que por ahí no recuerden, un pascal corresponde a un newton por cada metro cuadrado, o lo que se podría hacer a 100 gramos por cada metro cuadrado de presión. Va cambiando, si se dan cuenta, el tipo de normativa, y también van cambiando tanto su fluencia mínima como su resistencia máxima. Podemos ir viendo variaciones en esta tabla. Sin la necesidad de abordar tanto por ese estilo, vamos a ver que todos los aceros deben de tener un módulo de elasticidad mínimamente de 29,000 KSI, un módulo cortante de 12,200, con una relación de Poisson o relación cortante de 0,30. El esfuerzo de cedencia de un corte, es decir, qué tanto va a poder ceder, corresponde a 0,57 veces el esfuerzo que vamos a tener cuando ceda por la tracción. Y la resistencia última al corte, pues va a estar en rangos desde 0,66 a 0,75 veces la resistencia de tracción. Para los que por ahí tengan alguna duda, ¿qué significa KSI? Pues significan kilolibras por pulgada cuadrada. La mayoría de aceros, para que puedan ocuparse, tienen que pasar pruebas precisamente en la Asociación Norteamericana de Materiales, y ya a partir de eso se ocupan y se pueden utilizar principalmente para estructuras. El instituto ha generado
una utilización de perfiles y placas de aceros estructurales que puedan ser utilizables para cualquier edificación. Estos aceros son altos en carbono. Como características máximas vamos a ver que se les puede agregar manganeso, silicio o cobre, y eso nos va a poder permitir que puedan tener altos niveles también a nivel de corrosión, que no permita una corrosión tan rápida como lo tendría el hierro, y aparte de eso también pueda ser libre de tener perdón, libre y capaz de aumentar lo que sería su resistencia a la tenacidad, es decir, su resistencia mecánica. Pues vamos a ir con el tema propiamente. El día de hoy vamos a ver sobre los perfiles de acero. Vamos a ir de acuerdo a cada uno. Los perfiles vamos a ver, el número 1, vamos a empezar con el perfil W. No sé si me hace favor ahí, Mario, ¿puede hacer favor de leer el perfil W? Sí, aquí. Perfiles W. Los miembros estructurales mayormente utilizados son aquellos que tienen grandes momentos de inercia con relación a sus áreas. Los perfiles I tienen esta propiedad. Generalmente, los perfiles de acero se designan por la forma de sus secciones transversales. Estas vigas son de patín ancho, denominadas vigas W. La superficie interna de una viga W es paralela a la superficie externa con una pendiente máxima de 1,20 en el interior, dependiendo de su procedencia y fabricación. ¿Continúo, Arqui? ¿Inge? Hasta ahí, gracias, Mario. Nos podemos Sí. dar cuenta de este primer perfil, se llama perfil I. Tiene como, tiene como cualidad es que el espesor que vamos a tener en TW, que es espesor del arma, va a ser el mismo espesor que va a tener el espesor del ala. No sé si logran ver, las alas son Ujú. los que tenemos en la parte superior y el alma es la parte central. En ambos casos van a ser los mismos espesores. Las relaciones que se tienen es más o menos de 1/12, es decir, con respecto base con altura, para que la torsión sea mínima y por ende pueda ser el elemento estructural más ocupado en las construcciones. ¿Puedes seguir, Mario? Sí, Inge. El primer, el primer término indica con cierta aproximación la profundidad o tamaño aproximado de en in, y el En segundo pulgadas. término, ah, In significa pulgadas. pulgadas, sí. Y el segundo término indica el peso del perfil en libras, pies, ¿no? Por pie, libras por pie. Ujú, libras Si por se pie. dan cuenta, vienen dos números. Cada vez que ustedes encuentren un perfil W, los perfiles W los van a poder denotar con dos pequeños símbolos. Dice perfil W, el primer número que es 40, corresponde al tamaño de la profundidad que va a tener en pulgadas, y el siguiente número va a corresponder el peso con respecto a un pie, es decir, cuántas libras va a estar pesando en un pie de distancia. En este caso, dice que este material va a estar pesando 321 libras en un pie. Recordemos que un pie vale 30,48 centímetros, es decir, que en 30 centímetros nuestra viga tendría un peso de 321 libras. Libras, sí. Y el largo que va a tener nuestra viga es de 40 pulgadas, entonces ya podríamos multiplicar cuál es la profundidad que podríamos tener. Pero buenas tardes. Sí, aquí. Inge, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, perfil S, te toca. Este tipo de perfiles fueron los primeros en fabricarse y su uso fue muy difundido en Estados Unidos, teniendo una pendiente de 1,6 en el interior de sus patines, como se puede observar. Esos perfiles, a diferencia de los W, no presentan espesores constantes y una cierta curvatura en el alma. Y las alas de perfil
S que dificulta las conexiones. Es muy utilizado el diseño de puentes, ya que estos facilitan el escurrimiento del agua a la nieve, que está en el contacto de perfil, esto debido a la pendiente que este presenta. Si se dan cuenta, ¿Sigo, Inge? jóvenes, no, gracias. Es el mismo perfil anterior, sería un perfil I. La diferencia entre este perfil, que sería S, es que mientras que el otro tiene los espesores constantes, cuando es un WI es constante, cuando es un S, vamos a darnos cuenta que los espesores en las alas no son las mismas a la del alma. Aquí nos podemos dar cuenta cómo son un poco más gruesas las alas que el alma. Y la segunda proporción es que están limadas las uniones precisamente para que para que no sean tan rugosas como en el caso anterior que eran completamente cuadradas. Como lo pudimos ver y ahí le escuchar ahí de José Luis, es muy ocupado también a nivel constructivo, son muy parecidas. Vamos a ver que el momento de torsión en ambos casos están completamente en el centro. Al ser unas figuras concéntricas, no permiten una torsión o un momento en segundo grado elevado. Y claro que sí, ingeniero. El perfil M. La fabricación de estos perfiles es a pedido según los requerimientos especiales del que diseña y el constructor. Estos perfiles no son estándar, es decir, que no son comerciales. En el manual AIS 0-01 se puede observar perfiles M en la página 100 del 1 a la 25, a la página 1 a la 26. Perfiles HP está utilizado en diseños de pilotes. Es utilizado en diseños de pilotes de acero para las fundaciones de estructuras como ser puentes, edificios y otros. Los perfiles canal, como se muestran en la figura 1-12, pueden... Ingeniero, tengo una pregunta. Bueno, los perfiles canal, como se muestra en la figura 1-12, pueden unirse a la construcción de armaduras planos conectadas a placas de nudos con pernos, remaches o soldaduras. Al igual que los perfiles M, la fabricación de los perfiles MC es a pedido según los requerimientos de diseñador y construcción. Estos perfiles no son perfiles estándares, es decir, que no son comerciales. ¿Puedes seguir, Georgie, con el perfil L? ¿Sí? Los perfiles L son los más comúnmente usados para minimizar las cargas de viento por razones estéticas. Bueno, vamos a ver que el perfil L también se conoce como perfil ángulo. El perfil ángulo nos vamos o perfil L. Sinceramente aquí en Chiapas lo conocen todos como perfil ángulo. Son comúnmente usados precisamente en elementos de unión para cortar viento o por razón estética. Existen los perfiles que vienen en L y también en ángulo completamente, es decir, cuando las dimensiones son iguales tanto en altura como en base, o cuando son diferentes. En este caso podemos ver uno que tiene ala 1 más grande y tiene una ala 2 más pequeña y que el espesor es exactamente el mismo. La nomenclatura que tiene el perfil L lo podemos observar. Nos está diciendo que el primer dato es L5, corresponde a la cantidad y el espesor. Recuerden que el primer dato debe estar, en este caso, viene en proporción con respecto a pulgadas. Después dice profundidad del ala. Aquí tenemos media pulgada. Se mide desde la esquina hacia acá. Vamos a tener media pulgada. Y en el otro caso, 3/4, de la esquina hacia arriba, 3/4. Algunos tienden a medir de adentro, ¿no? Las medidas son de la esquina hacia donde termina y de la esquina hacia arriba. Y ahí van a estar los dos valores que va a tener nuestro perfil. En este caso, el perfil llamado L o ángulo. Perfiles WT. La estructura con perfiles T son satisfactorios como cuerdas de armaduras soldadas, porque los miembros de la
celosías se pueden conectar fácilmente a ellas. En manual AISC-01 se pueden observar los perfiles WT. Ok. Vamos a ver que el WT va a presentar el primer tipo de perfil, que es el T. Tiene como características que el espesor no son iguales. Vamos a ver que es más grueso en la parte de la T y más delgado en el alma. ¿Sí? Y tengo una pregunta, quizás Mande. no sea muy pertinente, pero creo que sí. En algunas, nosotros no lo hemos utilizado, ¿verdad? Pero en algunas fachadas he visto que como un remate visual, lejos de ser estructural, que debería de serlo, creo que si no estoy mal, creo que es una viga HSS o es un, creo que sí, ¿no? Es un perfil, creo que el alma debe de ser de aproximadamente como unos 6 pulgadas, ¿no? Y un patín como de 4, algo así. Entonces, no sé si, si eso es parte de un ejercicio para poder meter un estructural, ¿no? Normalmente son estructurales, pero los ocupan también como elemento decorativo. Aprovechan la imagen que tiene para dar una imagen, lo que se llamaría ahorita industrial. Hacen un diseño arquitectónico industrializado, pero porque dejan vistas las vigas, así tú las puedes observar. La Normalmente dejan en muchas, expuesta. exactamente expuestas, en muchas construcciones se ahogan en concreto o quedan tapadas por algún falso Ocultas. plafón, pero en este caso no, ya en muchos lugares las dejan precisamente Sí, observables para que y ya nada más se pintan con pintura anticorrosiva para darles alguna imagen y para que no queden con el color que traen normalmente, que pues tendrían a tener una corrosión más rápida. sí, eso es lo que he visto, porque también incluso ya en casa habitación, ya he visto por aquí en un par de casas de algunas personas que están utilizando ese tipo de remates. Incluso en portones y todo eso. Entonces, quería saber nada más si era meramente, aparte de estructural, pues era también como un decorativo, ¿no? Lo aprovechan de las dos maneras, aprovechan las dos partes, pero te digo, porque es un diseño, lo que se conocería como un diseño tipo industrializado, y utilizan de ese Ujú. tipo de elementos para darle una imagen. Te vas a dar cuenta también que ahí los revoques y los acabados que van a tener no son acabados finos, dejan acabados un poco más rústicos, para que precisamente se vea parecido y no se vea La tanto una intención. deformidad. Sí, Bueno, en el siguiente perfil vamos a ver el MT. El MT, a diferencia del anterior, que fue el WT, vamos a darnos cuenta que las alas van a ser más grandes con respecto al alma. El espesor sigue siendo más grueso el del alma, perdón, el del ala que del alma. Tiene medidas normalmente una relación de 6 con respecto a 5 para poder tener ese elemento. Y por último, la otra que es también T, se conoce como ST, como igual que la anterior que era la SI, nos vamos a poder dar cuenta que tiene las uniones más boleadas, el tipo de elemento está un poquito más prolijo, la T es un poco más angosta que la altura, es más delgada que la altura y que el alma y el espesor del alma y el espesor del ala son prácticamente más cercanas que en los demás casos. Eh, sí, Bueno, los perfiles rectangular y cuadrado HSS son perfiles para uso expuesto para minimizar las cargas de viento por razones estéticas. En manual AISC-01 se puede observar los perfiles rectangular y cuadrado HSS, página 1.56 a la página 1 a 69. ¿Qué más? gracias. Vamos a darnos cuenta que existen rectangulares, tanto de manera verticalizada para que evitemos torsión o de manera cuadrangular, que también se pueden mezclar muchas veces con los perfiles PTR que se pueden mezclar. El siguiente perfil es ocupado más como elemento de columna, que es el perfil HSS, que literalmente es un perfil circular o de sección tubular. Nos vamos a dar cuenta que tanto en el anterior caso los espesores son homogéneos, es decir, que es el mismo espesor. Están diseñados como elementos
estructurales de carga, principalmente trabajan bajo torsión, bajo compresión. No se recomiendan que estén bajo tensión debido a que no va a tener buen trabajo. Al igual que si lo trabajamos bajo elemento estructural, como por ejemplo como una viga, tampoco va a dar buen resultado, porque la situación a nivel que esté circular no va a permitir que las cargas se distribuyan de manera homogénea. Todo eso. Dice, los perfiles 2L. Los perfiles 2L se los utiliza para miembros, atracción de armaduras para techos que consisten en angulares simples, pero un miembro más satisfactorio se construye a base de dos angulares, espalda con espalda, deben conectarse cada 1.2 metros o 0.5 metros para prevenir vibración, especialmente en armaduras de puentes. El perfil 2B doble angular tiene la ventaja de tener una mayor resistencia con respecto a los perfiles L simple angular. Bueno, este perfil normalmente se ocupa como elemento de acoplamiento. Lo vamos a ver en uniones. Funciona es como si tuviéramos una bisagra. El elemento hace un encamisamiento a las uniones y permiten, principalmente cuando están soldadas o cuando están por pernos, trabajen de mejor manera. Después vienen dos perfiles, el perfil WC, que ya son perfiles combinados. Nos podemos dar cuenta que tenemos un WI unido con un C. Esto hace que se incremente principalmente a nivel de anchura, aumentando también la cantidad y el momento de torsión que va a tener, principalmente para elementos o techos que van a tener muchas cargas. Se puede mezclar tanto en W como en S. Creo que ya se están dando cuenta cuál es la diferencia entre uno W, que están las líneas completamente cortadas, al S, que son más prolijas. En otros sistemas, hablando de el perfil riel, utilizados principalmente como su nombre lo dice, como riel, tiene algo muy singular. Nos vamos a dar cuenta que en la relación del ancho, que va a ser C, con respecto a la otra pata, también del ancho, que va a ser B, es más mayor la B con respecto al C. Vamos a tener un espesor mucho más grande y vamos a tener un espacio de peralte o de pendiente entre las alas y el alma, más o menos como de 30 grados, aquí y acá, principalmente para que cuando entre por ahí lo que sería una llanta, por ejemplo, hablando de un tren, se acople perfectamente y no tenga ninguna vibración.